Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante y quiero decirle que a partir de hoy vamos a entrar en el mundo de las profecías. Voy a hacer un recorrido a partir de hoy hasta el sábado en cuanto a las profecías, su cumplimiento y por supuesto a medida que nos acerquemos al sábado voy a acercarme al 2024 porque ese es el detalle de las profecías. Las profecías van siempre avanzando y a medida que el tiempo pasa se acerca su cumplimiento en todos los sentidos. Y el título de hoy es muy interesante. Usted lo puede mirar como lo coloqué, perdido en la iglesia, o lo puedo colocar en forma de interrogación. ¿Perdido en la iglesia? ¿Es posible que una persona pueda estar perdida en la iglesia? Bueno, vamos a ver si el tema de hoy nos ayuda a entenderlo. Pero como siempre, voy a tener una palabra de oración. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro y oramos? Querido Padre que estás en el cielo, en esta noche tu pueblo ha venido a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Hoy vamos a estudiar y vamos a entrar en el mundo maravilloso de las profecías bíblicas. Por esa razón, con mayor necesidad imploramos tu presencia, la de tu Espíritu Santo. Invocando tu nombre, Señor, nosotros rogamos que Él sea no solo el Maestro, sino también que pueda inundar nuestra mente, impresionar nuestra mente con tu palabra. Gracias, Señor, bendice a los que nos miran y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Salmo capítulo 77, verso 13, voy a usar la versión King James Version. Lo dice de una manera muy especial, dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y saben que este texto tiene una profundidad increíble, presenta varias cosas. De hecho, hay dos ideas dentro de este texto que son totalmente profundas. En primer lugar, quiero decirles que Dios ha dejado un mapa profético para que su iglesia en todo tiempo pueda entender dónde se halla la profecía y dónde se halla Cristo en la profecía. Y ese lugar es el santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Y luego hace una pregunta que nos tiene que llamar la atención, porque en esta pregunta Dios va a manifestar su grandeza. En el cumplimiento de las profecías, Dios demuestra que no hay otro como Él, que conoce el fin desde el principio y que nada de lo que ocurre le sorprende. O sea, aquí tenemos dos ideas importantes. En primer lugar, Dios no nos dejó a ciegas, dejó un camino, un mapa para encontrar el gran tesoro de la salvación y está en el santuario. Y en segundo lugar, a través de ese camino Dios demuestra su grandeza. Fíjense la profundidad que tenía Elena de White para entender esto. Yo considero que esta señora no era una persona común en cuanto al conocimiento, al criterio y la capacidad de entender. Dice: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. No olviden eso. Y yo hablo esta semana de fe, porque muchos de nosotros decimos tener fe, pero ¿en qué? La fe no es algo, allá pasó la fe, miren, no. La fe tiene que ver con la comprensión de las creencias que tenemos y representa el fundamento en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Por otro lado, quiero presentarles otro principio que también lo vamos a estudiar a partir de hoy, porque he ido preparándoles para poder entrar en estos temas. En 2 de Pedro 1:12 dice Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro habla de repetir. ¿Saben que la Escritura, la repetición es el mejor maestro? Dios ordenó que repitieran los mandamientos, que repitieran las doctrinas,
porque de esa manera el pueblo lo aprendía, lo cantaban en el desierto. Y Pedro usa esa estrategia. Aunque vosotros la sepáis, dice Pedro, noten esta referencia, hermano. No, es que ya la sabemos, no hay que repetirla. El que le venga con ese cuento no se lo crea. Mientras más se repite lo que creemos, es mejor. Y estáis o estéis confirmados, esto es interesante, en la verdad presente. Y quiero decirle un secreto que es clave también que usted lo entienda. La verdad en las profecías, la verdad en el ministerio del santuario no es estática, se mueve, cambia, anda hacia adelante. Y nuestro deber es ir tras ella. Y esa verdad representa a Cristo. Cristo no está estático en su ministerio. Él siempre va siguiendo la ruta que Dios estableció en el cumplimiento de las profecías. Y hay un detalle, siempre el pueblo de Dios va atrás. Siempre va 1, 2, 3 pasos atrás, porque lamentablemente andamos perdidos en la iglesia, no prestando atención. Mire lo que dice acá en Joya de los Testimonios. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para cuando. Y usted lo va a entender ahora en un momento. Porque la verdad presente se mueve, no siempre es la misma. Y se mueve con la obra de Cristo. Mostremos a la gente dónde estamos, en dónde. ¿Sabe usted dónde estamos en la profecía? ¿Sabe usted dónde está Cristo hoy en la profecía? Quiero decirle que lamentablemente la mayoría de las religiones no siguen el camino de Cristo en las profecías. Y quiero decirles que la adventista le está perdiendo la pista si no se pone las baterías. Pero quiero contarle un poquito cómo funciona la profecía. Quiero contarle un poquito y cómo se conecta con el santuario y cómo se conecta con la obra de Jesús y cómo usted y yo tenemos que ir tras ese mensaje. Voy a comenzar, por ejemplo, hablándole de sombras. Dios dejó una serie de prácticas en el Antiguo Testamento, las cuales se llaman sombras, y se las voy a mostrar, que apuntaban a la obra que Cristo haría. Era un método de educación, hermanos. Era una forma, valga la redundancia, de formar a la iglesia, de que la iglesia entendiera cuál era el camino que Dios quería que la iglesia entendiera en cuanto a Cristo. Voy a poner un ejemplo. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué dice? Y los vistió. ¿Sabe que en ese momento, que es el momento que Adán y Eva pecan, la verdad presente, para que usted entienda el concepto, la verdad presente era que Dios le prometió a Adán y Eva salvarlos. Y la verdad presente era que Dios enviaría a alguien para salvarlos. Y la verdad presente era que ellos tenían que demostrar su fe sacrificando corderos, y así ellos decían, yo creo que el que va a venir me va a salvar. Por eso Dios los vistió con túnicas de pieles. Y entonces cuando usted sacrificaba un cordero, usted estaba viviendo la verdad presente porque usted estaba diciendo, yo creo que viene alguien a salvarme. ¿Están conmigo? Ahora, noten cómo Apocalipsis promete y dice y anuncia ese mensaje. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿cuándo? Cuando murió en la cruz. ¿Fue allí cuando lo mataron? ¿Fue allí cuando lo inmolaron? No, señor. El Cordero fue inmolado. ¿Saben dónde, hermanos? ¿Sabe dónde Cristo aceptó el sacrificio? Y para Dios fue un sacrificio, aunque se ejecutó 4000 años después, en el Edén. Cuando Jesús dijo, Padre, yo voy a pagar. Hermano, Dios no miente como los hombres. Ya eso era algo seguro. Y por eso la Escritura dice que fue inmolado allí. Y entonces,
cuando ellos recibieron la promesa, tenían que cumplir con los requerimientos del momento. ¿Cuál era? Sacrificar cordero. Esa era la verdad presente. Y esas verdades, según Colosenses, se convirtieron en todo lo cual es sombra ¿de qué cosa? De lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ellos solo veían las sombras. La sombra ocurre cuando el objeto se interpone a la luz. Y las sombras permitían que por la fe ellos siguieran al Cordero. ¿Y a dónde iba el Cordero? Todavía no había aparecido. Estaba la promesa de que vendría. Esto que está aquí representa el santuario. Oh Jehová, tu camino está en el santuario. ¿Hay algún Dios tan grande como tú? ¿Saben que esto posee el mapa completo de la salvación? Cada punto del santuario tiene un paso en la vida de Jesucristo que se ha cumplido y que se sigue cumpliendo. Acá usted puede notar que está una entrada, usted puede notar que hay un altar de sacrificio, usted puede notar que hay una pequeña fuente o lavacro, aquí hay otra puerta, por cierto, aquí hay 2 habitaciones y alrededor hay carpas. Le vuelvo y le repito, esto posee todo el camino completo de la salvación. Cada cosa apunta a Cristo y le voy a hacer una prueba. ¿Qué es lo que rodea el santuario? Alrededor, ¿qué hay? ¿Qué ve usted alrededor aquí? ¿Campamento? ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabe que la tienda tenía un propósito y apuntaba a una verdad presente? De hecho, le cuento lo que vio Balaam, este profeta que fue un poco complicado y problemático. Cuando se puso de pie y vio al pueblo de Israel y le dijo el rey, maldícelos. Él lanzó una profecía y dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados o aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Yo quiero que imagine cuando él subió y vio esto, en vez de maldecir al pueblo, habló maravillas de esas tiendas que rodeaban el santuario. ¿Sabe quién representa la tienda que rodea el santuario? A Cristo. En ese pequeño símbolo venía también el Mesías. Y le voy a mostrar, le voy a dar una prueba de eso. Por ejemplo, y aquel verbo fue hecho. ¿Sabe qué representaban las tiendas alrededor del santuario? Que Cristo levantaría su tienda entre los seres humanos y habitó, esquenó en griego, acampó, levantó su tienda entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Hermano, ese fue un gran paso en la verdad presente. Eso fue un tremendo paso en la verdad presente. Pregunto, ¿el nacimiento de Cristo fue un paso en la verdad presente? Ahora, le voy a hacer una pregunta importante. Todo Israel esperó al Señor Jesucristo. Cuando nació hubo una fiesta tremenda en Belén. ¿Sí o no? ¿Qué pasó cuando llegaron los reyes del oriente y dijeron, ¿dónde está el Mesías que ha nacido? Dice que se espantó Jerusalén. Pregunto, ¿la iglesia estaba perdida en la iglesia? Venía el Mesías a visitarle y nadie estaba pendiente. ¿Y qué pasó con la ruta? ¿Por qué no entendieron el mensaje? ¿Por qué solo los reyes del oriente venían siguiendo al Mesías? Está viendo cómo hay movimiento, aparece Cristo y un grupo comienza a ir a buscar al Mesías. Pero la gran mayoría estaban perdidos en la iglesia. Iban todos los días a la iglesia, pero no seguían al Mesías. Note lo que dice la sierva del Señor. Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento.
nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. ¿Está notando que hay un paso en la verdad presente? Hay algo que le quiero mostrar y yo quiero que no lo olvide. Cuando Cristo se mueve en las profecías, siempre hay un grupito pequeño de su iglesia que lo sigue, pero la gran mayoría no. Pregunto, ¿se cumplió en su nacimiento, sí o no? De hecho, los sacerdotes pusieron en riesgo su misión al decirle a Herodes dónde nacería el Mesías. En Belén nacerá el Mesías y Herodes mandó a matar a los niños. ¿Qué le parece eso? Ahora, pregunto, ¿he entrado al santuario? ¿En qué parte del santuario estoy? Afuera. Y pregunto, ¿ya Cristo tiene parte en el santuario afuera? Sí. Mire qué hermosura lo que Dios nos ha dejado y cómo se ignora. Pero tenemos que avanzar. Porque el santuario tenía lo que se llamaba el atrio. Y el atrio es toda la parte exterior que contaba con dos muebles. El altar de sacrificio y el lavacro. Dos muebles, hechos de bronce, por cierto. Inclusive sus columnas eran de bronce, con telas muy bien refinadas, pero a medida que usted entra al santuario, se va volviendo todo de oro, indicándole que hay pureza hacia adentro. Y quiero llamar la atención, cuando hablo del atrio, sobre todo a tres fiestas que usted debe haber escuchado: la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Porque en el santuario se ejecutaban 7 fiestas, que se las voy a nombrar. Y por supuesto, si tienen que ver con el santuario, pregunto, ¿nos muestran el camino hacia la profecía? Sí. Y ahora quiero que noten a este individuo, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿Juan el Bautista entendió que Cristo iba a dar un paso en las profecías, sí o no? ¿Que estaba por dar su vida? Sí. ¿Y saben qué es interesante? La mayoría estaba perdida. Ni siquiera sabía de qué hablaba Juan. De hecho, cuando Cristo le dijo a Pedro, yo necesito morir, Pedro lo reprendió y dijo, te reprendo, Señor. Imagínate usted que eran los propios de él. Pero quiero que noten que Cristo está avanzando. ¿Y saben dónde se hacían los sacrificios? En el altar. El altar, que es ese mueble que usted ve allí, donde se llevaba el sacrificio, representa la muerte en cruz de Cristo nuestro Señor. La muerte que se ejecutaría el 14 del primer mes religioso que se celebraba en Israel y que, por cierto, se denominaba la fiesta de la Pascua. Y quiero que noten cómo Cristo sigue la ruta del santuario y les dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra qué cosa? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser... Pregunto, ¿hay una ruta o no hay una ruta? Pregunto, ¿el Salvador ahí ya está dentro de los atrios camino al altar, sí o no? Ya no está en las carpas. Ya entró al atrio porque va a ser crucificado y lo está anunciando. Es increíble que el Señor se cansó de decirle a sus discípulos. Y fue tan hermoso que todos los discípulos creyeron que lo iban a crucificar y los 12 estaban bajo la cruz cantando himnos y orando. ¿O me estoy equivocando? ¿Dónde estaban los discípulos cuando Cristo murió? Escondidos. ¿Quién era el único que estaba delante de la cruz? Juan con su madre María. Pregunto, ¿la iglesia estaba un paso atrás y se estaba cumpliendo algo profético? ¿Están viendo el principio? La iglesia siempre está atrás. Siempre la iglesia está perdida dentro de la iglesia por andar mirando las cosas del mundo. ¿Sabe lo que dicen los teólogos? Que estaban tan llenos de las cosas del mundo que no apreciaban el cumplimiento de las profecías.
Cuidado con nosotros, mis hermanos. Ahora bien, mira el cumplimiento de las profecías. Esto es maravilloso. Cristo sabía el año en que iba a morir, el día en que iba a morir y la hora en que iba a morir. Porque el sacrificio principal era a las 3 de la tarde, el día de la Pascua. Y eso fue un viernes. Yo siempre he dicho, ¿cómo sería para Jesús conocer todo, hermano, e ir directo al cumplimiento? Como un deber. Tuvo que haber sido duro. Conocer todo, porque él sí lo sabía. Ahora usted entiende su angustia. Dios mío, porque él sabía todo. Pregunto, ¿los discípulos tenían también todas las fiestas, todo calculado? Sí. ¿La iglesia lo tenía? Sí. Pero ninguno estaba preparado. ¡Qué increíble! Aún murió y no había garantías para ellos de que iba a resucitar. ¿Se recuerda a los que iban camino a Emaús y nosotros pensábamos que él era el Mesías? Y estaban hablando con él, por cierto, que había resucitado. Pregunto, ¿cuál es el siguiente paso después de la muerte de Cristo en el altar? Hacia adelante. ¿Y qué es lo que hay adelante? Lo tiene en pantalla. El lavacro. ¿Sabe qué significa ese mueble en la profecía? Si no se ha enterado y primera vez que abre el santuario, ese mueble apuntaba a la resurrección de Cristo, que es el siguiente paso. Porque Cristo muere, por cierto, un viernes, termina la hora de la redención, el día de la Pascua. Por cierto, el día de los panes sin levadura, descansa en la tumba. Increíble, así como descansó el séptimo día de su obra porque era un sábado. Y por cierto, un sábado doblemente santo por ser ceremonial, séptimo día de la semana, y una fiesta ceremonial, descansa. Y el domingo Cristo resucita. Y la iglesia está parada frente a la cueva esperando que salga. Hermano, usted se ríe, pero se ríe también de nuestra incredulidad, porque es que somos igualitos. O sea, sabemos las profecías como un santo y seña, pero andamos nosotros por un lado y las profecías andan por otro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. El lavacro apuntaba a la resurrección del Mesías. ¿Saben lo que hacían los sacerdotes? Se lavaban allí las manos y los pies luego de hacer los sacrificios para entrar purificados al lugar santo. Y Cristo representó el cumplimiento de esa profecía. Mire cómo lo dice tan hermoseado la palabra. Mas ahora Cristo, 1 Corintios 15, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y aquí voy a hacer una parada. Escúcheme bien. Primera fiesta, la Pascua, apuntaba a la muerte de Jesús. 3 de la tarde. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Inclinó su rostro y murió. Perfecto cumplimiento. Se ocultaba el sol, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Vino Nicodemo con José de Arimatea, tomaron a Cristo, lo llevan a la tumba y Cristo descansa en la tumba. Y así como el maná no se ponía podrido, Cristo descansa en la tumba el sábado y sus carnes no se dañan porque nunca pecó. Se cumple perfectamente la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. El tercer día se cumplía la fiesta de las primicias. Y mire cómo Pablo apunta directamente, dice, Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Pregunto, ¿hay un cumplimiento profético perfecto? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Hermano, Cristo sale en vida, reclamando la vida para nosotros y no hay nadie afuera. Solamente 2 ángeles que han bajado y que han dejado a los soldados tirados en el piso, asustados y espantados. Y solo hay una mujer que llega un poquito tarde y era una de las más pecadoras que había, pero ha sido transformada, y esa fue María. Qué hermosa la profecía. Pero pregunto, ¿la iglesia estaba perdida en sus propias
doctrinas, profecías y no entendía nada. Ahora le voy a mostrar una foto. Esa foto se la tomé con un dron al santuario. Todas esas imágenes las hicimos nosotros en nuestros estudios, hermanos. Es una imagen aérea de lo que sería el santuario. Si usted nota, alrededor tienen ustedes las carpas. ¿Qué representaban las carpas en la verdad presente? La aparición de Jesús y su nacimiento. Imagínense que Cristo va tomando este camino, entra a los atrios y el primer mueble representa su muerte. ¿Está viendo cómo se conecta? Murió el día viernes a las 3 de la tarde. El siguiente paso es que va para el lavacro, que representa su resurrección. Pero Jesús no se queda ahí. Pregunto, ¿el santuario sigue hacia adelante, sí o no? Y por supuesto él tiene que entrar al primer departamento. ¿Y sabe cómo se llama ese departamento? El lugar santo. Tengo una mala noticia, sobre todo para todas las denominaciones que conforman el cristianismo actual. Y se lo voy a demostrar en estos días. Las denominaciones que conforman hoy día el cristianismo actual, sin excepción, solo han entrado al santo. No han seguido más al Cordero. Y le voy a poner un ejemplo. Yo quiero que usted entienda lo que estoy diciendo. Yo le hago una pregunta. ¿Israel como pueblo fue llamado a dar un mensaje, sí o no? ¿Cuántos están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Israel como pueblo creyó en que el Mesías apareció? ¿Siguieron al Mesías? No. Pregunto, ¿Israel como pueblo entró al atrio y siguió al Mesías al altar y al lavacro? ¿Dónde quedó el pueblo? Afuera. Y Pablo dice, y si ellos no creyeren, no entrarán en la salvación, dice Pablo. Hermano, la iglesia está llamada a seguir al Cordero donde Él se mueve. Si usted no entra, usted significa que no acepta las verdades. Por eso usted va a Israel y le dice, ¿ustedes creen en el Mesías? No ha venido. Está captando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, muy bien, el lugar santo apunta a un lugar mucho más pulido dentro del santuario. Ya el bronce quedó afuera, ahora adentro todo es de oro y posee 3 muebles. Yo pregunto, si todo lo anterior apunta al Mesías, ¿usted cree que los 3 muebles tienen algo que ver con el Mesías, sí o no? Lógico. Lógicamente. ¿Sabe que la cuarta fiesta en orden, primera fiesta, la Pascua, Cristo murió. Segunda fiesta, panes sin levadura, Cristo durmió en la tumba el sábado. Tercera fiesta, las primicias, Cristo resucitó como primicia. Cuarta fiesta, Pentecostés. Si las otras 3 se cumplieron en algo, ¿usted cree que el Pentecostés tenga algo que ver en el próximo paso de Cristo? Lógico. Hechos capítulo 1, versos 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo estaba en el monte de los Olivos con sus discípulos, despidiéndose. ¿Sabe cuántos días tenía Cristo en la tierra luego de resucitar? 40. Y repentinamente comenzó a elevarse, rompiendo todas las leyes de la física y de la gravedad. Una nube lo cubre, pero dio estas palabras: no se muevan hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Y cuántos días lleva Cristo después de resucitar? 40. ¿Sabe qué significa Pentecostés? Viene la palabra pende, griego, que es 50. Y justamente era una fiesta que se cumplía 50 días después de las primicias. O sea que faltaban 10 días. ¿Sabe lo que ocurrió?
Cristo subió al cielo, fue recibido por el Padre y entró en otra etapa de su obra ministerial. De hecho, quiero que usted lo vea. Cuando Juan lo miró en Apocalipsis 1, quiero que note dónde lo miró. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sabe que dentro del lugar santo había una lámpara que poseía 7 candeleros de oro, llamada para los hebreos el menorá o el candelabro de oro? O sea que cuando Juan lo voltea y escucha la voz de Jesús en plena visión, Juan lo mira en visión y Cristo está en el lugar santo, pero no en la tierra, sino en el santuario celestial, porque le tengo una noticia. El santuario terrenal, si usted lee Deuteronomio, era una copia del celestial. Y Cristo entra al verdadero santuario y Juan lo ve allí. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese era Cristo. Yo se lo voy a poner en pantalla. Nosotros hicimos también ese cuarto. Así usted vería el cuarto si entraría de frente. A su mano derecha está la mesa de los panes de la proposición, que eran, por cierto, 12 y representaban al pueblo de Israel. A mano izquierda está el menorá. Eso fue lo que vio Juan. Cristo estaba a un lado. Y de frente estaba el altar de incienso. ¿Sabe qué? Aquí estaba Zacarías ejerciendo su ministerio cuando repentinamente Gabriel apareció de este lado y le dijo: Dios ha respondido tu oración. Este era un lugar muy especial y tenía significado en cada una de las cosas que Cristo haría ahora por nosotros en el cielo. Pero déjeme contarle algo. Cuando Cristo se presentó, ¿sabe qué día era? El día 50, después de la resurrección. ¿Sabe qué día caía eso? ¿La fiesta de quién? Del Pentecostés. Pregunto, ¿Cristo está dando un paso hacia adelante en la verdad presente, sí o no? Pregunto, ¿la iglesia tiene que moverse con él? ¿Sí o no? Esta es la primera vez que yo consigo en la escritura que Cristo se mueve y la iglesia con él. ¿Cuántos dicen amén? Es la primera, hermanos. ¿Quiere leerlo? Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, orando. Sabían que algo grande venía. De hecho, ¿sabe lo que hicieron justamente antes? Yo tengo un tema completo. Corrieron a nombrar al discípulo que faltaba para completar los 12. Porque Cristo se iba a presentar en el lugar santo con el pectoral que tenía 12 piedras y que representaba a su pueblo y que representaba a los discípulos por otro lado. Y como Judas cayó, tenían que completar los 12 y escogieron a Matías. Y llegó ese día y note lo que ocurre. Y de repente vino, ¿de dónde? Pregunto, ¿está pasando algo allá arriba? ¿Sí o no? Primero el cielo ocurre el evento y luego la tierra responde. Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a los discípulos? Quédense aquí, que les voy a mandar el poder de lo alto. Es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. Verso número 3 de Hechos 2. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. Por fin. ¿Ah? Hermano, ¿verdad, pastor? Por fin, después de tantos pasos atrás, todo el tiempo, por fin están conectados con el cielo. Qué hermosura, ¿no? ¿Saben qué es lo interesante? El menorá, esa lámpara que ardía, representaba que el Espíritu Santo vendría como don para nosotros a la tierra. ¿Están viendo el cumplimiento profético? Ahora bien, pero también tenemos algo interesante. Había una mesa con 12 panes
y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Éxodo 25:30. ¿Y qué representaría la mesa? Porque para nosotros no hay duda que el candelabro representa al Espíritu Santo, enviado para nosotros. ¿Sabe lo que representa la mesa? Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Quiere saber en la verdad presente qué representa el pan? ¿Será que usted está comiendo de ese pan? ¿O será que andamos comiendo de filosofías huecas? Dice la sierva del Señor: comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Y note ahora lo que significa comer: contemplando su amor y esparciéndonos en Él, absorbiendo. Es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe ser lo Cristo para el alma. Hermanos, si usted no pasa tiempo con Jesús, se puede perder en la iglesia. Porque si usted nota, hemos visto que hay un patrón. Cristo va por un lado y la iglesia va por otro, con una sola excepción: el Pentecostés. Pero le cuento algo. ¿Recuerda cuánta gente seguía a Cristo? 15,000, 20,000. ¿Saben cuánto habían en el aposento alto? 120. ¿Y dónde estaban los demás? Siempre es una pequeña manada. Así que tenemos, usted recordará, y no quiero que lo olvide, es más, se lo voy a colocar aquí rápidamente. Tenemos el menorá, que representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sabe que la tercera persona de la deidad está siendo seriamente malinterpretada en nuestros días? Cuidado con esos vientos que están soplando. Si hay algo que es verdadero en la Biblia, es que Dios se manifiesta como Espíritu Santo y es enviado para nosotros, mis hermanos. Cuidado con esa verdad. Yo le hago una pregunta: ¿las iglesias evangélicas creen en el Espíritu Santo, sí o no? Sí, lo creen. Pregunto, ¿han entrado al lugar santo? Sí. Sí han entrado, hermano, porque recuerde que la fe acompaña la práctica. Y si ellos creen en el Espíritu, pregunto, ¿Israel cree en el Espíritu Santo como tal? ¿Creen que el Mesías lo envió? ¿Han entrado al lugar santo? ¿Han entrado al altar? No. Pregunto, ¿los hermanos evangélicos creen que Cristo puede transformar el corazón? Sí lo creen. Interesante, han entrado. Falta un mueble, y es este que está en el medio, que por cierto representaba uno de los muebles más importantes por el hecho del lugar donde estaba, porque luego de esa cortina está el Santísimo. Y en el Santísimo Dios mismo aparecía. Dice Éxodo 31:1: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Me preguntaba un hermano, porque cuando Pablo lo presenta, hermanos, en el libro de Hebreos, dice que el incensario estaba dentro del Santísimo. ¿Sabe que el incensario tenía un incensario portátil? Y de ahí echaban incienso, y el sumo sacerdote con incienso de ese incensario entraba al Santísimo. Por eso Pablo lo conecta, no hay nada en contra. Por cierto, ¿sabe que el fuego que encendía el menorá tenía que ser fuego del altar que procedía del cielo? Fue allí donde murieron los hijos de Elí, que prendieron un fósforo y trajeron fuego extraño, y salió fuego y los consumió. Mire lo serio que era esto. ¿Pero qué representa el incienso? La Escritura no lo niega. Dice: y cuando hubo tomado el libro, Apocalipsis 5:8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabe qué representa el incienso, señora Sandra?
El incienso representa que cuando usted se arrodilla a orar, su oración sube como un olor fragante a Dios y cae en las manos de Jesús para presentarla al Padre, porque Él es su intercesor. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermosura de evangelio. Mire cómo lo dice de una manera clara, 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Está viendo el momento? Y ahora usted puede notar cómo el apóstol Pablo lo exalta en gran manera. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, pregunto, ¿hay un intercesor? Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. Pregunto, ¿está despierto esta noche o todavía está dormido? Porque el problema de la iglesia es que se queda dormida y Cristo avanza y cuando se despierta ya avanzó. ¿Recuerdan cuando Cristo oró en el Getsemaní? Volvía y decía, ¿hasta cuándo van a dormir? ¿No se dan cuenta que necesito que oren por mí? Y se iba y cuando volvía otra vez. Yo digo, los discípulos tenían más sueño que un bebé prematuro. No había manera de despertarlo y la iglesia va por el mismo camino. ¿Hasta aquí cómo vamos? Pregunto, hasta aquí, ¿todo el que cree en Dios, entre comillas, ha entrado al santo? No. Porque, por ejemplo, en Israel creen en Dios, pero no han acompañado al Mesías. Lo siguen esperando. Pregunto, mis hermanos de todas las denominaciones evangélicas, católicas, ¿saben que los católicos son 1.400 millones de seguidores? ¿Saben que los evangélicos solo representan 40.000 denominaciones, gente sincera que ama a Dios? Pregunto, ¿han entrado al santo? ¿Sí o no? Claro, creen en el Espíritu Santo, creen que Jesús puede transformar el corazón y creen que hay un intercesor. ¿Están conmigo? Pero hay un problemita. Les tengo un problemita serio. Cristo se movió. Señor Luis, señora Sandra, hermanos que me acompañan, gente que nos ve por las redes, que quizá hay un católico. Cristo se volvió a mover. Y esta vez siguió al segundo dormitorio o cuarto o salón del lugar que indica el camino del santuario, que indica el camino de Jesús. ¿Y saben a dónde entró? Aquí, al Santísimo. ¿Saben qué representa esa nube? La Shekinah, la presencia misma de Dios. ¿Y saben que Cristo se movió? Pregunto, ¿todos los muebles tenían un símbolo en la vida de Cristo? ¿Sí o no? ¿Creen que este también lo tenga? Bueno, tenemos un problema serio entonces. Quiero solamente hacer un recuerdo. ¿Cómo se llama la primera fiesta? Pregunto, ¿qué ocurrió ese día? Cristo murió, se cumplió un punto en la profecía. Luego, Cristo descansó en la tumba al siguiente día, panes sin levadura. Luego, Cristo resucitó como primicia. Luego, descendió el Espíritu Santo porque Cristo fue recibido arriba como rey, intercesor. Pero ahí no se acaba el evangelio. ¿Y qué pasó con las trompetas? Porque esa es la fiesta que sigue el Pentecostés. ¿Y qué pasó con el juicio Yom Kippur? ¿Y qué pasó con las cabañas? Esto es como una película de suspenso, hermano. No se pierda el capítulo de mañana. Dele gracias al Señor que todavía no me voy porque demoré 12 años en venir. Pero no se pierda el capítulo de mañana. Mañana vamos a ver si todas esas iglesias que nombré
han seguido al Cordero. Y si no, ¿quién lo siguió? ¿Sabe que yo estaba predicando este tema y lo publiqué en las redes sociales completo? Esta historia ni mi esposa ni mi hija lo saben porque fue algo personal. Yo nunca se los comenté y se van a enterar hoy con ustedes. Un jugador de alta gama de deporte, a nivel de deporte, cuando hablo de alta gama, no voy a decir qué tipo de deporte ni nada para guardar su información. Beisbolero, solamente va a nombrar el deporte que juega. Jugó en las grandes ligas. Usted sabe que cuando alguien juega en las grandes ligas no gana poco. Él llegó a la iglesia por las profecías. Él me dijo, Oliver, yo conocí el evangelio porque un colportor en Estados Unidos me fue a visitar y me habló de las profecías y quedé conquistado. Pero me perdí en la iglesia. Le puse el ojo a la profecía, le puse el ojo a los eventos, le puse el ojo a las cifras, le puse el ojo a los años, le puse el ojo a la fiesta, le puse el ojo a los sacrificios, le puse el ojo a la doctrina, le puse el ojo a todo, pero no le puse el ojo a Cristo. Caso error, hermano. Mire, si la profecía no acompaña a Jesús, hermano, estamos errando al blanco. La profecía tiene que ir de la mano de Jesús, porque la profecía los lleva a seguir al Cordero donde Él va. Y cuando presenté esta serie, este hombre lo vio. Y fue como una campanada para que él despertara y se diera cuenta. Hermano, que quien le va a salvar a usted es el Cordero. Y este hombre llegó hasta donde yo estaba, solo para decirme, Oliver, yo te doy las gracias, porque un día me conseguí con esa serie y desperté a mi realidad. Hermano, cuidado, y nosotros estamos perdidos en la iglesia y no estamos siguiendo al Cordero. El Cordero se sigue moviendo y les digo algo, pronto va a volver a moverse. No se pierda el tema de mañana. Mañana yo voy a decirle qué pasó cuando Él se movió y quién le siguió. ¿Cuántos están conmigo esta noche? ¿Cuántos les gustaría seguir al Cordero? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie y tengo una palabra de oración? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, en la tierra. Cuánto nos encantaría estar en tu presencia. Pero como incienso, nuestra oración sube a las manos del Cordero. Bendito sea tu nombre, porque tenemos la fe en el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único intercesor entre el hombre y Dios. Bendito sea tu sagrado nombre por su obra. Señor, lo hemos seguido cada paso de la profecía que indica el santuario. Por favor, ayúdanos a entender dónde está ahora y qué hace por nosotros. Y al entenderlo, nosotros poder vivir lo que creemos, porque de eso se trata. Seguir al Cordero para entonces nosotros, conforme a tu palabra, andar en su luz. Bendice a esta congregación y a todos los que han visto el programa de hoy. Y permite que mañana nosotros podamos estar acá para seguir al Cordero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse, esperar la salida. Gracias por acompañarnos. Mañana le esperamos a la misma hora y por el mismo canal.